Una de las experiencias más fascinantes cuando creemos en Jesús sucede que recibimos vida. Nunca antes nos hemos sentido tan vivos hasta que Jesús entra en nuestro corazón. Pero algo más ocurre cuando nosotros creemos en Jesús y viene esa vida. Sucede que comenzamos a despertar nuestros sueños. Comenzamos a creer que podemos ser capaces de ser y hacer algo más que trasciende tomando en cuenta a los demás. Llego a la iglesia, creo en Jesús y al creer en Jesús me siento más vivo y entonces comienzo a preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Yo cómo puedo sumar? No solo quiero estar sentado, ¿qué hago? Es algo que he visto en cada uno de ustedes en Antorcha. He visto que llegan, ¿qué hago? ¿Qué traigo? ¿Qué pongo? Y eso es fascinante, es muy padre, porque es un reflejo de que ustedes se sienten vivos y vivos ustedes quieren hacer algo diferente de lo que normalmente hacíamos. Entonces, esto es increíble. Cuando creemos en Jesús, recibimos vida. Cuando tenemos vida, despertamos nuestros sueños personales y comenzamos a tomar en cuenta a los demás y queremos hacer algo diferente. Otra de las experiencias cuando creemos en Jesús es que somos sellados con su Espíritu Santo. La presencia de Dios viene a nuestras vidas a capacitarnos y a aconsejarnos para vivir esa vida que recibimos en Jesús, vida plena, vivirla plena y con éxito. ¿Sí? ¿Están conmigo? Creo en Jesús, recibo vida. Recibo vida, le doy vida a mis sueños una vez más, le doy vida a mis planes. Creo que tengo un futuro en Jesús. Me uno a una comunidad, estoy en la iglesia y quiero hacer algo. Pero también vengo y recibo el Espíritu Santo que me capacita para hablar como antes no hablaba, para pensar como antes no pensaba, para tener la mente de Cristo, para amar al que odiaba, para perdonar al que no podía perdonar, para abrazar a la persona que no podía ver. Y entonces solo esa capacidad sucede cuando el Espíritu está en mí. Es lo mejor que nos puede suceder en la vida, que Jesús pase por nuestra vida y nos dé vida. Y nosotros poder darle vida a todo lo demás. Esas son experiencias que suceden cuando nosotros creemos en Jesús. Creer en Jesús es recibir vida. Escuchen esto, la vida está hecha de momentos, de temporadas y de recuerdos. Pero cada uno de ellos está enmarcado no solamente por lo que pasó, sino por quién estuvo ahí en esa experiencia vivida con nosotros. Es fácil recordar cierto viaje, cierto lugar, pero esas experiencias suman demasiado cuando conectamos con personas, cuando esas experiencias las compartimos con otras personas. Creo que aquí todos tenemos alguna anécdota cuando recibíamos a nuestros primos en casa, cuando teníamos nuestros amigos en la calle. Todos tenemos anécdotas, ¿cierto? Entonces, la calle ahí está, pero cobra vida cuando hay personas contigo y vives una experiencia. Estamos aquí haciendo iglesia y esta experiencia está siendo única, porque este domingo no va a volver a pasar. No es un domingo más, es un domingo que estamos escribiendo. Y si el día de mañana llegamos al cielo y le preguntamos, Dios, ¿te acuerdas de aquel domingo 22 de abril del 2018? Sí, me acuerdo que ahí estaba Salma. Me acuerdo que fue cuando Paloma estuvo ahí también. Me acuerdo que Eric andaba con una playera roja de rayas, claro, porque ustedes escribieron la historia, ustedes movieron las cosas para que se escribieran. ¿Sí me explico? El lugar está, pero las personas suman. Los momentos se crean a través de personas. Y la vida ha sido creada precisamente para eso, para compartirla. Pero en ocasiones, aparentemente no hay nadie. Aún y cuando estamos rodeados nos sentimos solos. ¿Les ha pasado? Por más de que estamos rodeados, por más que estamos en casa, por más que estamos con nuestros amigos, que estamos en una fiesta, que estamos en cierto lugar, nos sentimos solos. Y eso no solo eso, sino que nos sentimos a veces hasta abandonados. Como que no puedo correr a la derecha porque no voy a llegar a ningún lado. No puedo correr a la izquierda porque no voy a encontrar a alguien. Me siento solo. Nos sentimos más solos muchas veces. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cómo poder avanzar cuando más solos nos hemos sentido? ¿Cómo poder crear el futuro cuando el pasado no nos deja? Una pregunta más, ¿cómo disfrutar la vida en Jesús cuando escucho más lo que pasó
que lo que puede suceder. Hoy quiero hablarte de esta tercera parte de nuestra serie Revolución de Amor que he titulado Cerrando Ciclos. Qué importante es cerrar ciclos. Yo me encontraba en una cena con un primo y mi hermano, una cena que se dio de momento. La verdad es que no estaba en mis planes y era muy noche, pero íbamos a despedir a uno de nuestros primos, iba a salir de viaje y dije, bueno, vamos. Y la cena empezó a ponerse muy interesante porque la plática se empezó a poner muy amena, muy sincera y de pronto yo empecé a contar cosas mías, mi primo empezó a contar cosas suyas, mi hermano también, increíblemente que no sabíamos de nosotros y nos pusimos muy sinceros ahí. Y al principio me decía, Esdras, admiro que haces esto, admiro que haces aquello y todo eso. Y yo, gracias por decirlo. Pero cuando me toca hablar y después de hablar, él me dice, Esdras, me he dado cuenta de algo. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, tienes que cerrar ciclos. Y yo, epa, ¿cómo? Me dice, lo que me contaste lo cuentas todavía con una tristeza. Lo cuentas con un profundo dolor. Y yo, mi rostro, no sabía si sonreír o no. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, mira, la pregunta, o sea, tú me estás preguntando en serio. No, la pregunta es para ti. Primero me admiró y después me dijo, hey, ¿qué onda con tus ciclos? ¿Qué onda con esas cosas que ya pasaron, que aún en tu presente te siguen atormentando, te siguen causando un poco de dolor? Y entonces yo me quedé pensando en eso y me di cuenta que gran parte de mi vida es influenciada porque no he cerrado ciclos, no he cerrado temporadas, no he cerrado momentos y he dejado que influencien mi presente y ellos determinen mi futuro. Jesús viene a nuestro presente, viene a darnos vida, viene a darnos el potencial de poder llevar a cabo nuestros sueños, viene a enseñarnos y a motivarnos para salir adelante. Y la vida la tenemos la fe, pero a veces nos falta algo, como si una llanta de nuestra vida estuviera ponchada y no podemos avanzar bien, como si trajéramos mucho peso y no podemos, pero venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, cerramos los ojos, pero algo falta. Tengo a Jesús, pero algo falta para que Jesús funcione totalmente en mi vida. Y quiero hablarte del título Cerrando Ciclos. Por favor, ve conmigo a Génesis capítulo 41, versículo 51. Génesis 41, 51 dice así: José llamó a su primer hijo Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi papá. A su segundo hijo lo llamó Efraín, pues dijo, Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido. Estamos hablando de la vida de José en Génesis 41, 51. Él, en este momento, vamos a ir de su vida hacia atrás para entender y comprender por qué está diciendo esto. Tuvo dos hijos. Al primero le puso Manasés y dice, Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar mi sufrimiento y la familia de mi padre. Y a mi segundo hijo le pongo Efraín, porque Dios me ha dado un hijo, o me ha dado hijos en la tierra que he sufrido. Él está en el presente y su hijo, que iba a crecer, le iba a recordar no su pasado, le iba a recordar que Dios le había hecho olvidar su pasado. Ojo. Y un hijo, Efraín, en su presente y hacia adelante, le iba a recordar que tenía ahora hijos en el lugar en donde ahora pertenecía, en donde había sufrido, pero va hacia adelante. No tiene un hijo que le recuerde el pasado, tiene un hijo que le recuerda que olvidó el pasado y un hijo que le recuerda que va hacia adelante y que ha sido bendecido a pesar de lo que ha pasado. Pero vamos a aprender un poco acerca de ese hombre. Estoy seguro que en algún punto tú y yo nos vamos a conectar con José y vamos a aprender algo increíble esta mañana y vamos a ir a casa con la mejor expectativa de lo que Dios va a seguir haciendo en tu vida y en mi vida. Vamos hacia atrás, vamos a Génesis capítulo 37, 5. Todo comenzó con un sueño. Todo comenzó con un sueño. En el versículo 5 dice, José tuvo un sueño.
Se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron todavía más. Todavía más. O sea, antes de contarles el sueño ya lo odiaban. Yo creo que no hay nada peor que estar bajo el mismo techo de un lugar que sea tu propia familia y que tu propia familia te odie. A José lo odiaban sus hermanos porque era el menor. Y si ustedes leen versículos antes, habla acerca de José, que José era el favorito de su padre. ¿Por qué? Porque el padre lo había tenido en una edad muy avanzada. Y aparte José le contaba a su papá todo lo que sus hermanos hacían, no por chismoso, sino porque lo que los hermanos hacían no ayudaba mucho en favor de las tierras y del ganado y todo lo que tenía su padre, porque todo le pertenecía a su papá. Y en un momento el padre le manda a sus hermanos a cuidar ciertas tierras y le dice a José, ven José, ve con tus hermanos y llévales esto y ve cómo va la chamba. Y mientras José va a buscarlos, ellos lo vieron de lejos y dijeron, mira, ahí viene José, tenemos que tramar algo. Lo odiaban, realmente lo odiaban y pensaron matarlo. Pero uno de los hermanos mayores dijo, no lo maten, ¿para qué lo matan? Mejor vamos a aventarlo a un pozo. Y saben un poquito más la historia que yo, y lo avientan a un pozo. Pero en donde se descuida este hermano mayor, este hermano que lo estaba defendiendo, vieron que venían otras personas de lejos y dijeron, hey, vamos a venderlo. Vamos a vender a nuestro hermano, así nos deshacemos de él. Y lo vendieron por 20 monedas. Imagínate, en el versículo 28 dice, cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, ellos sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas, quienes luego llevaron a José a Egipto. Imagínate este chavito. Tuvo 2 sueños y te los voy a platicar. El primer sueño se trata de que él estaba anseando y la espiga de él se puso erguida, se puso vertical completamente y la de sus hermanos se inclinaban hacia la de él. Y cuando él les platicó esto, los hermanos dijeron, ¿acaso tú vas a ser nuestro rey? ¿Acaso nosotros te vamos a venerar? ¿Nosotros te vamos a tener que honrar? Y ese fue el primer sueño y por eso lo odiaban. ¿Qué te pasa? Eres el menor. ¿Cómo jamás vas a hacer tú eso para nosotros? El segundo sueño dice que el sol, la luna y las estrellas, 11 estrellas, se inclinaban y le hacían reverencia hacia él. Y entonces cuando sus hermanos le escuchan, su padre también le dice y lo reprendió, le dice, ¿qué te pasa? ¿Acaso tú vas a ser nuestro rey? ¿Acaso tú nos vas a gobernar? Y le llamó la atención y dice la Biblia, pero su padre guardaba y atesoraba esto y lo meditaba mucho. José tuvo un sueño y fue odiado por ser un soñador. ¿Has tenido planes? ¿Te han odiado por eso? Sus hermanos lo vendieron por 20 monedas. Sus hermanos ni siquiera valoraron la sangre. Ni siquiera valoraron a un simple muchacho soñador. Para ellos, José valió 20 monedas de plata. Y de momento ya no estaba en su lugar seguro a donde pertenecía. Ahora José va camino hacia Egipto, según el versículo 28, vendido por esta cantidad. Ahora, quiero que nos enfoquemos mucho en la vida de José. Qué triste la vida de José. Levantarte en la mañana, prepararte unos cereales, probarlos y darte cuenta que abajo está sentada catsup. Los hermanos le hicieron una broma. Ponerte un pantalón y de repente que una esté más roto que otro. Los hermanos. Ponerte los zapatos y que los zapatos tengan cucarachas. Los hermanos. Imagínate cuánto bullying no sufrió José en casa. Imagínate. Qué triste situación. Y luego ser vendido por sus propios hermanos. Y luego deja tú que lo vendan, pues mínimo en cuánto, ¿no? 20 monedas de plata. Y creo que ninguna persona vale cierta cantidad de dinero. Pero qué triste que lo evaluaron en eso. Ahora, de ser hijo, de ser odiado, ahora está en otro país.
Y dice en Génesis 37:36, después de que José fue vendido, José ahora es esclavo en otro país. Versículo 36. Mientras tanto, los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Ahora José es un esclavo. Y fíjense lo que dice en el versículo del 2 al 6, en el capítulo 39. Dice, el Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. José complacía a su amo y éste nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y todas sus otras posesiones. El Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Entonces entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a nada que no fuera la comida que él mismo consumía. José era un hombre muy apuesto y de buena figura. José estaba como esclavo en otro país, pero él nunca renunció a los sueños que tenía, ni la identidad que tenía. Él siguió siendo el mejor, siguió haciendo las cosas bien. Y por hacer las cosas bien, Potifar lo ve y dice, oye, por ti me está bendiciendo Dios. José no estaba solo, esa es la gran diferencia. José sabía que no estaba solo. La Biblia aquí dice, el Señor estaba con José. Y porque el Señor estaba con José, le concedió el éxito. Y todo lo que rodeaba a José era permeado por ese éxito. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José. Pero era un hombre grande, un hombre apuesto y de buena figura, que le llamó la atención a la esposa de Potifar. Y Potifar le dio todo. Le dijo, solamente no me toques a mi señora. Pero la señora puso los ojos sobre este joven. Dice la Biblia textualmente que puso su mirada sobre él y que le habló y le dijo, hey José, ven. Y lo intentó seducir. Y José le dijo, no le podré hacer esto a Potifar, a mi señor. Él me ha confiado todo, yo no lo voy a hacer. Y él no renunció a su identidad y él salió huyendo. Pero la esposa se quedó con una prenda de José. Y José ahora ya no es solamente esclavo, vendido en otro país, sino que ahora es fugitivo porque es acusado y culpado por intento de violación. ¿Por qué razón? Fíjense lo que dice en el versículo 39:14, capítulo 39, versículo 14 dice, llamó a los siervos de su casa y les dijo, miren, mi esposo trajo a este hebreo para que nos insultara. Él vino a donde yo estaba para tratar de tener relaciones sexuales conmigo, pero yo grité fuerte, mentira. Como ella no logró su cometido, dijo, chin, me van a agarrar con las manos en la masa, mejor le echó la culpa a él. ¿Y a quién le iban a creer? A ella le iban a creer. Versículo 19. El amo de José escuchó lo que le dijo su esposa y se enfureció, obviamente. Entonces lo agarró y lo puso en la prisión donde metían a los prisioneros del rey y José quedó encarcelado. Ahora José no solamente era odiado, sobreodiado, vendido, esclavo, fugitivo, ahora estaba encarcelado y estaba en la cárcel de máxima seguridad porque estaban los enemigos, en donde estaban los enemigos del rey. Y no era justo que estuviera ahí. Pero José no estaba solo. Versículo 21. Pero el Señor estaba con José y lo ayudó haciendo que se ganara la confianza del carcelero. Me encanta, José era amigo de todos. Entonces el carcelero puso a todos los prisioneros bajo el mando de José.
quien dirigía todo lo que ahí se hacía. El carcelero no supervisaba lo que hacía José porque el Señor estaba con José. ¿Quién estaba con José? Y por eso el Señor hizo que le saliera bien todo lo que hacía. ¿Quién hizo que todo le saliera bien? El Señor, Dios. Vamos a aprender un poquito más de la historia de José. José interpreta sueños. Génesis 48. Dice, ellos, ¿quiénes son ellos? El panadero y otro personaje de la historia que trabajaba en la realeza habían discutido y fueron metidos a la cárcel. Y en una noche tuvieron un sueño. Los dos, cada quien tuvo un sueño. Pero esa noche ellos soñaron algo que al contárselo a José, él les dijo lo que significaba. En el versículo 16 dice, ellos le respondieron, tuvimos unos sueños y no hay nadie que nos los pueda explicar. Y José les dijo, solo Dios puede interpretar los sueños, cuéntenmelos. Y les interpretó los sueños. Y lo que interpretó, eso sucedió. Uno de ellos soñó que iba a morir y murió. Otro de ellos soñó que iba a ser libre y fue libre. Y el que iba a ser libre le dijo José, oye, cuando salgas acuérdate de mí, hazme un paro para que cuando estés afuera me ayudes a yo poder salir porque estoy en la cárcel injustamente. Y pasaron años que ni siquiera por gratitud de este hombre que salió libre, porque le había dicho lo que era su sueño, ni siquiera por hacerle el favor se acordó, no hizo nada. Y pasó años todavía en la cárcel José. ¿Y qué pasa después? José interpreta ahora otro sueño más importante. Pues resulta que el faraón tuvo un sueño. Y este hombre poderoso manda a traer a una persona. Y mientras él está convocando para que le interpreten los sueños, este hombre que José había favorecido, se acordó que en la cárcel hace años alguien le había interpretado un sueño. Y obviamente este hombre que había sido libre estaba contento con el faraón porque estaba a salvo, porque había salido de la cárcel. Y por caerle mejor a su jefe dijo, oye, yo conozco a alguien, está en la cárcel. Hace años a mí me interpretó un sueño y te lo puede interpretar también a ti o a usted. Y fueron y trajeron a José. Y fíjense la respuesta de José al faraón. José le respondió al faraón en el versículo 16 del capítulo 41. 41:16. José le respondió al faraón, yo puedo, dice, yo no puedo, pero tal vez Dios se lo pueda explicar. Cuéntemelo. Y entonces el faraón le empieza a decir, mira, yo soñé esto y esto. El sueño consistía en que él veía vacas flacas, vacas en engorda. Y José interpretó y le dijo, mire, significan 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y el sueño lo tuvo 2 veces, de 2 maneras diferentes el faraón. Y le dijo, y las 2 veces del sueño hablan de rapidez, de urgencia, que eso viene pronto. ¿Qué es lo que tiene que hacer faraón? Tiene que poner a un hombre que le sepa a estos business, que administre bien, que tal. Y el faraón dice, wow, lo que me dices me llena, porque le encuentro coherencia. Y no encuentro a nadie más que tú. Tú te vas a hacer cargo de todo. Y el faraón se quitó el anillo y se lo puso a José. Y le dijo, te pongo a cargo de absolutamente todo. Después de mí sigues tú en todo Egipto. El hombre odiado, el hombre sobreodiado, el hombre vendido, el hombre que fue esclavo, que fue fugitivo, que fue encarcelado injustamente, ahora está siendo el segundo del faraón en todo el país de Egipto. Y durante algún tiempo él estuvo trabajando, que fue tan abundante lo que tenían que llegó la abundancia y tenían demasiado. Llegó el tiempo de escasez, que realmente la escasez empezó a afligir al pueblo de Egipto y empezaron a abrir los graneros y empezaron a vender. En tiempo de escasez Egipto no sufrió, y no solamente Egipto, sino que otros países venían a Egipto, y por eso Egipto se convirtió en alguien muy rico, un país muy rico, porque en tiempo de escasez pudo vender y pudo ayudar a otros países.
Pero ¿quién estaba liderando el proyecto? José. ¿Y quién estaba con José? Dios. Solo un soñador puede interpretar sueños. Solo una persona que cree puede ver el futuro. Solo una persona que es inspirada por Dios puede inspirar a otros. Soñar es tan espiritual como creer. Cuando el pueblo de Israel estuvo de esclavos y cuando volvieron de esa esclavitud, dice la Biblia, parecía que estábamos soñando, teníamos libertad. Porque cuando uno es esclavo no puede soñar. ¿Para qué sueñas si eres esclavo? No sabes si vas a vivir una semana más. Si el jefe llega de malas y te mata por no más. Pero cuando eres libre tienes la oportunidad de soñar, de proyectar, de ir hacia adelante. Soñar es tan espiritual como creer. Creer es lo que Dios demanda de nosotros para poder recibir la vida que tenemos en Cristo Jesús. Todos necesitamos de alguien que nos motive a seguir adelante. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Esta historia que acabo de compartir la encontramos en el Antiguo Testamento. No hablamos del Espíritu Santo porque recuerden que el Espíritu Santo fue la promesa en el Nuevo Testamento. Pero aquí dice que Dios estaba con José y el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Imagínense, cuando vivíamos bajo la ley, cuando la presencia de Dios solamente habitaba en un lugar, José contaba con esa bendición de tener a Dios. Y por eso le salía todo bien y por eso le iba todo bien. Si nos vamos a estudiar la Biblia, no dice, y Dios le dio un sueño a José. No existe, no está en la Biblia. Solamente dice, José tuvo un sueño. Pero sabes, ser soñador es un efecto natural de un creyente de Dios. Porque solamente en la imaginación podemos crear el futuro que queremos vivir. Y solamente cuando somos libres en el alma podemos soñar un futuro. Porque cuando no somos libres, somos esclavos de nuestros miedos, somos esclavos de nuestro pasado. Somos esclavos de un ciclo en el que me quedé atrapado momentos atrás. Necesitamos comprender que las circunstancias no definen nuestro futuro. Las circunstancias de José no determinaron quién él era. Él tenía definido en su corazón que los sueños que había tenido los iba a lograr. Pero fíjense la actitud de José. Él jamás reclamó, él jamás se puso al tú por tú con el jefe. Achis, pues págame más. Él hacía lo que tenía que hacer. Si se trataba de ser el más odiado, era el mejor. Si se trataba de ser el vendido, era el mejor. Si se trataba de ser esclavo, era el mejor esclavo. Si se trataba de estar en la cárcel, era el mejor en la cárcel. Y no se quejaba por lo que le tocaba. Hola. No se quejaba por lo que estaba pasando. Era el mejor en cada circunstancia, porque la circunstancia no iba a determinar su futuro. Él lo había determinado en sus sueños y en su corazón. Porque alguien lo estaba inspirando. Era Dios, porque Dios estaba con él. Los sueños son efecto de una persona libre. Si no avanzamos, no creamos el futuro. Si nos quedamos estancados, solamente estamos dándole vueltas a lo que ya sabemos. Platicamos el problema de siempre. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años. En una ocasión conocí a una persona que lamentablemente había perdido a su esposo. Y la conocí durante 6 meses. Y cada vez que yo iba a la casa de esta familia, me sentaba en la sala. Les voy a ser franco, llegó un momento en el que ya no quería ir, ni a visitar. Vivían ahí unos amigos, ya no quería ir, porque me sentaba
y se sentaba con una cajita de Kleenex. Ya te conté. Y siempre era lo mismo. Y ya te conté, y ya te conté, y ya te conté. Y ese ya te conté ya sabía lo que seguía. Ahora, no que yo no esté acepto a escuchar a una persona, pero cuando estamos ciclados, no nos salimos, pero también no queremos salir. Es más peligroso. José no dijo, ay, soy esclavo, pues aquí limpiando. No, soy el mejor, porque quiero que me den el mejor puesto. Ay, estoy aquí en la cárcel. Pongo canciones tristes de cárcel en playlist en Spotify. Miren, la música que escuchas habla de tus sueños y habla de tu futuro. Y la actitud con la que escuchas tu música habla de tus sueños y de cómo te valoras. La música que escuchas habla de todo lo que tú eres. Muchas veces nos aterra el futuro porque lo hemos construido en nuestro corazón con los escombros del pasado. ¿Sí? Escucha esto una vez más. Muchas veces nos aterra el futuro porque lo hemos construido en nuestro corazón con los escombros del pasado. Le tenemos tanto miedo al avance, le tenemos tanto miedo en arriesgar, en tomar decisiones. ¿Por qué? Porque construimos el futuro con lo que nos pasó. Construimos el futuro con el dolor. Construimos el futuro con ese playlist de ojalá que te mueras. Y traemos el pasado al futuro. El pasado al futuro. Necesitamos entender que la materia prima del futuro está en el presente, no en el pasado. Wow. Y solamente voy a avanzar hacia el futuro viendo a Jesús. Puestos los ojos en Jesús. En Jesús. ¿Quieres una familia? Una familia bendecida, avanza viendo a Jesús. No avances viendo niños, quiero un niño como él, quiero una niña como ella. No. Puestos los ojos en Jesús. Y Dios te va a dar a la familia bendecida. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quieres un mejor trabajo? Los ojos en Jesús. Porque en Jesús vas a vivir honrado. Vas a vivir pleno. Y en cualquier trabajo cabe una persona con una buena actitud, preparada y que ofrece, no que demanda. Una entrevista que viene y que ofrece primero y no demanda. No, pues yo quiero 30 días de vacaciones. No, ofrece. Primero ofrece. Esa es la diferencia. En Jesús Él nos cambia la mente. Primero ofrecemos, nunca demandamos, recibimos, porque en el dar está el recibir, no en el recibir está el dar. A veces dices, es que yo no doy porque no tengo. La verdad es que no tengo porque no doy. Da hasta lo poco que tengas. Dice la Biblia que el que tiene se le va a dar más y al que no tiene se le va a quitar hasta lo que no tenía. Da, no tengas excusas. José no tenía una identidad. Aparentemente, ¿por qué? Porque de ser odiado ahora es esclavo y vendido a otro país. Pero él seguía ofreciendo lo mejor, dando lo mejor, dando siempre lo mejor. Y tú y yo nos vamos a encontrar avanzando hacia el futuro siempre y cuando utilicemos el presente. Escucha esto, te lo digo de parte de Dios, lo que estás pasando es solo un momento. No eres lo que estás pasando, vas a pasarlo, vas a salir. Dios está contigo si tú has aceptado que Él esté contigo. ¿Cuál es la manera en la que hoy, en el 2018, Dios puede estar conmigo? Creyendo en Jesús. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Acepto a Jesús, Dios está conmigo. Rechazo a Jesús, Dios no está conmigo. Esa es la manera en la que Dios está conmigo. Que yo creo en Jesús y doy mi vida por Jesús porque Él la dio por mí. Si quieres cerrar ciclos en tu vida y avanzar, necesitas a Dios de tu lado. Y la única manera de tener a Dios contigo en cada momento es eso, aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Su Espíritu te va a sellar.
y te va a ayudar a cambiar las circunstancias y no dejará que las circunstancias te cambien a ti. Cerrando ciclos. No te voy a dar un consejo de A, B, C, cómo cerrar ciclos. Lo que te voy a decir es que traigas a la memoria y a tu corazón los sueños que tenías, que Dios puso en ti. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando a mis 18 años en una imprenta, me contrataron y desde que me contrataron duré como una semana para empezar a trabajar, pero yo tenía que estar ahí. Y me acuerdo que era un almacén grande y solamente me daban las llaves y yo me sentía súper especial porque abría el almacén donde no trabajaba nadie más que yo solo y me sentaba en un bote de pintura. Ahí me la pasaba de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Esdras, no, ¿por qué? Porque iba a llegar una máquina que venía de Veracruz, porque venía de no sé dónde, una impresora. Toda una semana esperando la impresora. Pero me llevaba un iPod y me ponía a escuchar predicaciones. Me ponía a escuchar mucho a Dante Gebel, me gusta mucho escuchar a Dante Gebel y en su momento escuchaba una que se llamaba Héroes de Integridad, Héroes de Carácter. Y mientras yo la escuchaba empezaba a soñar. Y tengo apuntes, tengo un lugar guardado en mi casa donde tengo apuntes de esos días. Y yo me acuerdo que le pedí a Dios, malísima ortografía, no me gusta leerlo porque malísima ortografía en ese momento, pero casa con Z y cosas así. No, es broma, no, tampoco. Pero me acuerdo que yo escribía lo que yo quería ver y empezaba a soñar, 18 años, 18 y 19 años. Y yo me acuerdo que cuando llegaba el ingeniero y tenemos tiempo así, le decía, ¿sabe que usted cree que Dios pueda cambiar Monterrey? Ya vas a empezar, no, en serio. Y me agarraban de loco. Cuando entré a un liderazgo a nivel zona, yo traía un plan y vamos a hacer No, estás loco. Pero siempre Dios me ha dado ese sueño porque no es mío. Mi sueño personal, muchos de ustedes los conocen, y es irme a estudiar a otro lado. Y Dios no me ha dejado. Este sueño es de Dios, porque cuando Dios está contigo, los sueños de Dios en ti se tratan de los demás, no de ti. Y de paso te bendice a ti. ¿Quieres que Dios esté contigo? Y si Dios está contigo, tienes que saber que Dios te va a llevar a una vida de bendición hacia los demás, en donde tú vas a reflejar a Jesús y vas a poder bendecir a otras personas. Pero tienes que aprender, junto conmigo, tenemos que aprender a entender que tenemos que cerrar ciclos. Y esa manera de cerrar ciclos es dejando que en Jesús seamos una nueva creación y pidiéndole ayuda para que nos haga entender que lo que estamos pasando es solo un momento y que el sueño que ha puesto en nuestro corazón es el fin de nuestra vida. Los empresarios dicen, si vas a emprender, comienza con el fin en mente. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo te visualizas? Bueno, de ahí para atrás, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el sueño que Dios ha puesto en tu corazón? ¿No tienes un sueño claro? Pídele a Dios un sueño. ¿Tienes una casa en donde desarrollar un sueño? ¿Tienes una familia con quien desarrollar un sueño? Hay muchas cosas por hacer. Hay mucho por hacer. Pero ojo, José sabía que su vida no se trataba de él. No se trataba de llegar a un puesto alto para ser líder. No se trataba de llegar a un puesto alto para que todos lo veneraran, todos lo honraran. No, él sabía que llegar a ese puesto iba a ser responsabilidad. Y si él no hacía bien su trabajo para el tiempo de abundancia, no iba a haber suficiente abundancia en el tiempo de escasez. Nuestras vidas en Dios no se tratan de nosotros, se tratan de alguien más. Nuestra vida en Dios siempre se va a tratar de alguien más. Y si pones excusas, si yo pongo excusas para no ser lo que Dios quiere que yo haga, entonces no solamente estoy arriesgando mi vida para no ser bendecido, sino que estoy arriesgando la vida de muchas personas para que sean bendecidas. Si tú no haces lo que Dios te pide que hagas, no solamente estás bloqueando la bendición a tu vida, estás bloqueando bendiciones para otras personas. Déjate de excusas, vamos a dejarnos de excusas y dejemos que Dios ponga en nuestros corazones sus sueños y cerremos ciclos. Vivamos en el presente y digamos, vamos a salir de esto porque Dios está conmigo. Voy para adelante. Creemos el futuro con el presente.